Esta es la meditación correspondiente a febrero 3 de la serie Tapa a Tapa, lectura devocional de la Biblia correspondiente a este año 2024. Yo soy el pastor Rafael Pola y me da gusto que podamos continuar leyendo juntos la palabra de Dios y alimentando nuestros corazones. Vamos a considerar hoy los 4 textos correspondientes a este día, febrero 3. Estamos ya en el final de esta semana. Gracias a Dios que podemos llegar al día sábado y darle gracias al Señor por su compañía, por su presencia en nuestras vidas, por su guía, por su sostén. Vamos hoy al pasaje de Éxodo 17:8 al 19:15, Mateo 22:34 al 23:12, el Salmo 27, segunda parte, del 7 al 14, y Proverbios 6:27 al 35. Espero que estés siguiendo la lectura de esa gran epopeya de Israel saliendo de Egipto. Una cosa debe quedar muy claro en la lectura que hemos hecho. Aquí se exalta el poder y la presencia de Dios. Nada es explicable sin el Señor presente obrando en esta historia, derrotando a enemigos, doblegando al faraón, dando provisión de agua y alimento al pueblo, y vez tras vez, frente a las limitaciones del pueblo que está emigrando, saliendo de su esclavitud, todo realmente está en las manos de Dios. Y es importante porque el pueblo debe conocer a Dios. Y no hay forma en que el pueblo conozca a Dios más que a la luz de su historia, cómo Dios se va revelando paso a paso, conflicto tras conflicto, carencia tras carencia. Dios se hace presente en el pueblo y eso confirma la fe de Israel y le da una autenticidad al liderazgo de Moisés. Así que aquí se está entrelazando esta historia que va a llegar justamente en el capítulo 20, que veremos el día. Bueno, vamos a repasarlo el lunes porque nos va a tocar el domingo. Un punto culminante sin duda es la revelación de Dios en el monte Sinaí, de las leyes que Él ha provisto para su pueblo. Pero bueno, no avancemos todavía y sino veamos lo que corresponde al día de hoy, que es el pasaje de, disculpen, el pasaje de Éxodo 17:8 al 19:15. Bien. Primera batalla en contra de los amalecitas. Estos pueblos van a estar presentes una y otra vez en la historia de Israel, porque son sus vecinos y luchan permanentemente por territorios. Es parte de esta historia antigua. Así que aquí encontramos una primera batalla en contra de esta tribu, capitaneados por Josué. Y hay algo interesante en la historia. Moisés sube a orar y se acompaña con Aarón y Hur.
en el caso en que Moisés levanta la vara para sostenerla en lo alto, el pueblo vence. Cuando fruto del cansancio baja sus brazos, el pueblo es derrotado. Así que hubo una táctica que ayudó a que Moisés se mantuviera con sus brazos levantados. Primero le dieron un lugar para sentarse y después Aarón levantaba un brazo y Ur levantaba el otro. Así que es así como el Señor le da una victoria a Israel sobre esta tribu de amalecitas. Enseguida se nos relata el encuentro de Yetro o Jetro con Moisés. Es Jetro de su suegro, el papá de la esposa y abuelo de sus nietos, que estaban con él. Los había mandado Moisés a que se protegieran con su suegro, pero va a visitarlo acompañado por su esposa y por sus hijos y observa, escucha en un diálogo con Moisés lo que Dios ha hecho al rescatar a los egipcios y eso lo llena de gozo. Le presenta un holocausto al Señor, una ofrenda, pero también observa lo que hace Moisés, que está de día, desde el amanecer hasta el anochecer, cumpliendo una labor de juez. Le dice, no está bien lo que haces, Moisés, tú no puedes encargarte de nada, de todo, perdón, necesitas compartir el trabajo con los demás. Y aquí tenemos una muy antigua forma de administración que se pone en práctica, que hasta el día de hoy es sumamente útil, que es aprender a delegar. No podemos hacerlo todos, una sola persona. Se requiere que el pueblo que está alrededor también asuma su responsabilidad y ponga manos a la obra. Así que este es el consejo que le deja Jetro a Moisés y se retira una vez más a su lugar de origen, donde era sacerdote. Hasta allá llegamos ahora a continuar con el peregrinar y el pueblo se detiene al pie del monte Sinaí. Ahí el Señor le dice a Moisés los planes que tiene para el pueblo. Ellos deben comprometerse a obedecer y Él los va a convertir en un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Pero para ello, para su encuentro con el Señor en 3 días más, el pueblo tendrá que purificarse a fin de estar en la condición adecuada para encontrarse con esa manifestación portentosa del Señor. Es parte de lo que nos relata este pasaje de Éxodo 17 al 19:15. Aprendamos a algunas cosas. Primero, nuestras victorias dependen del Señor y usemos los recursos que Él nos da para vencer. Moisés tenía que levantar el cetro y tenía que ser auxiliado por Aarón y por Hur. Es un trabajo en equipo, digámoslo así. El Señor es quien da la victoria y nosotros hacemos la parte que nos corresponde hacer. Aprendamos también esta gran lección de delegar, no importa cuál sea nuestra responsabilidad, desde que somos un padre de familia, una ama de casa, el jefe de una oficina o un empleado, el dueño de un negocio. Tenemos el reto de aprender a delegar y esto implica facultar a la gente que se va a encargar para que lo sepan hacer y también desarrollar confianza, confianza en los demás y confianza en ti mismo. Hay personas que su liderazgo lo defienden aplastando a los demás. Es una forma muy equivocada de liderar. La mejor manera es confiando en un equipo, delegando sobre ellos y trabajando todos como un solo hombre, como una sola persona, para lograr los objetivos que mueven a esa comunidad. Aprendamos también entonces este principio básico de delegación. Y también veamos lo interesante que hay aquí. No hay muchos pueblos cuya historia tengan algo similar. Un pueblo llamado a ser una nación santa y un reino de sacerdotes. Esto hace de Israel un pueblo muy peculiar, con una vocación muy, muy diferente a los demás pueblos. Tal vez otros pueblos han nacido como pueblos guerreros,
conquistadores, grandes potencias, pero aquí se trata de ser un reino de sacerdotes, una nación santa. Pedro después lo dirá de nosotros. Somos también un pueblo de sacerdotes y una nación santa, ahora como el nuevo Israel. Y es importante pensar en todo lo que esto implica. El pueblo llamado al sacerdocio, todo el pueblo, y todo el pueblo llamado a una vida de santidad. No es para los que están al servicio de Dios solamente, un grupo exclusivo de élite religiosa. No, aquí hay una concepción englobadora. Todos caben en esta vocación, todos somos llamados a tener un corazón para Dios puro y también una disposición de ser utilizados por Él para anunciar las virtudes de su reino y de su amor. Así que también a nosotros nos atañe de manera muy peculiar y personal lo que dice aquí el pasaje del Éxodo. Si vamos a Mateo, encontramos que el maestro sigue en estas polémicas con los que estaban alrededor de él. Primero entra un saduceo y luego entra un fariseo. Ahora estamos frente a un fariseo. La interroga de una pregunta que quería hacer caer a Jesús en algún error. La pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Y Jesús le responde de manera adecuada. Ama a Dios con todo tu corazón, pero le añade algo más. Y el añadido es importante para que el fariseo escuche. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No será completo el espíritu de la ley solamente amando a Dios. El espíritu de la ley se completa amando al prójimo como a uno mismo. Este es tal vez el rasgo más característico de la fe en Jesucristo, de la fe que tiene como legado el antiguo pacto cumplido en Jesús y a partir de él, disculpen, un nuevo pacto que también mantiene el mismo principio de fondo. Me refiero al principio del amor. Cristianismo es un sinónimo de amor. Nunca lo olvidemos, porque a veces lo convertimos en una religión más, llena de reglas, mandamientos, cosas que obedecer, rituales, un tipo de otro, cosas muy superficiales, tal vez espectaculares, pero lo de fondo es algo muy sencillo, queridos hermanos y hermanas. Es algo realmente muy simple. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como a uno mismo, y todo lo demás se da solito, sin complicación alguna. Jesús, sin embargo, le hace también una pregunta al fariseo. Le dice, bueno, ustedes dicen que el Mesías es descendiente de David. ¿Cómo se explican que David le dice Señor al Mesías? Jesús está mostrando cómo el Mesías es incluso superior a Moisés. Perdón, superior a David. Y los fariseos se quedan callados, no sabían cómo contestar. Aquí estamos frente a la preeminencia de Cristo, encima de todo el antiguo pacto y los hombres más destacados de ese pacto antiguo, Moisés y David. Moisés, que representa toda la parte legislativa, sacerdotal, y David, que es la parte del reinado, del trono y del poder de Israel. Pero Jesús es mayor que ellos, porque viene a cumplir todo lo que se espera en el antiguo pacto acerca del Mesías. De todo esto Jesús saca una enseñanza práctica para sus discípulos. Los maestros de la ley saben la ley, escuchen cuando les dicen algo, son buenos maestros, pero una cosa sí les digo, no hagan lo que ellos hacen. Hermanos, qué terrible es esto cuando alguien puede decir, me gusta mucho lo que me enseñas, pero me confunde mucho lo que veo. Y si algo debemos de aspirar, aunque ninguno somos perfectos, todos tenemos muchas carencias, imperfecciones, defectos, incongruencias mayores o menores, hay grados de diferentes disonancia entre lo que decimos y hacemos,
pero todos debemos de sentir el compromiso por reproducir en nuestra vida lo que nuestra palabra puede decir o enseñar, y más cuando se trata de enseñar la palabra. Justamente esa fue la gran autoridad de Cristo, cuya vida era el testimonio más poderoso de la verdad de su enseñanza. Finalmente, el pasaje nos introduce otra vez en lo que es esa dimensión del reino de Dios. Sin duda que es algo contracultural, no va con nuestra cultura, ni con nuestra forma de actuar, ni de pensar. Porque en el mundo todo el mundo busca un lugar de privilegio, subir en la escala social, tener un mejor lugar, tener las preferencias que se pueden lograr a través de mucho esfuerzo y de mucho éxito. Pero Jesús dice, en el reino no. Aquí no le llamen a algunos rabí o no le digan maestro, ni siquiera le digan padre, porque no quiero que establezcan una diferencia jerárquica entre ustedes. Lo más importante en el reino es el valor del servicio. Si entendemos esto, queridos hermanos y hermanas, si entendemos esto, toda comunidad de fe se mantiene saludable, se mantiene fuera del terrible pecado del poder, de la discriminación, de la superioridad, del egoísmo o de la soberbia. Todos somos llamados a servir. Así que, como les compartía yo hace algunas meditaciones, este regalito que le dio un pastor a sus diáconos de una toallita de servicio, ese es el símbolo para todos nosotros. El Señor nos da nuestra toallita cuando entramos en su reino para poder servirnos los unos a los otros. Este día terminamos de leer el salmo correspondiente, es el Salmo 27. Ahora los versos 7 al 14, y el salmista sigue siendo una oración individual en donde expresa su sentir de las adversidades que está viviendo, pero también expresa su fe. Él confía en que el Señor lo cuida, porque está seguro en la bondad de Dios. Pero esta situación de confianza y de cuidado no lo hace o no lo lleva a una actitud pasiva. Por el contrario, el hecho de que el Señor tenga cuidado de él y tenga él absoluta confianza en la obra de Dios en su vida es una llamada de atención para que él se mantenga valiente y esforzado. Cuando tenemos que esperar que las cosas se compongan, mejoren, es cuando se requiere el valor y el esfuerzo personal para justamente mantenernos en paciencia, con valor y con esfuerzo. Y el Señor cumple su promesa, porque además de que nos da lo que nos ha prometido, que es cuidarnos y estar seguros en su bondad, Él nos va dando un nuevo espíritu esforzado y valiente. Y esto ya es una verdadera ganancia extraordinaria. Proverbio 6 sigue teniendo la misma enseñanza. Recuerden que estamos hablando del problema del adulterio y de las mujeres eh, indignas, perversas. Aquí dice el proverbio que hay que ser muy insensato para hacer cosas que nos lleven a nuestra propia ruina. Y eso es el que se mete con una mujer casada. Lo que hace es cavar su propia tumba. Por eso dice Proverbios, eso es una absoluta necedad. Porque el que se mete con una mujer casada se destruye a sí mismo. También es una voz de advertencia, más en una sociedad como la nuestra, en donde la carencia de límites, el hecho de vivir en absoluta inmoralidad, ha permeado muchos sectores de la población y de la sociedad. Hay que cuidar nuestro corazón para que no cavemos nuestra propia tumba haciendo cosas que van en nuestro propio perjuicio. Siempre es multiplicable al 10 por 1. Si tienes un punto de satisfacción,
las consecuencias serán 10 puntos de insatisfacción. Si tardas un día o un año en construir algo, te vas a tardar 10 años o 10 días en reconstruirlo. Siempre la multiplicación será por lo menos por 10. Si lastimas un matrimonio, un hogar, una familia, lo que gastaste de tiempo en destruirlo, tendrás que invertirlo al 10, multiplicarlo por 10 para que el Señor te permita reconstruir o restaurar lo que destruiste. Por eso es una absoluta insensatez y necedad ir en contra de nuestro propio bienestar. Así es el pensamiento de Proverbios. Los hechos siempre tienen consecuencias en nuestra vida. El próximo domingo continuamos con la serie de Juan, mensaje 8 y 9. Espero que me acompañes, ya sea físicamente en Jezreel o mediante las redes sociales. Especialmente transmitimos el culto de las 10 y las 6 a través de la página de Facebook de Jezreel. Allí nos vemos. Les esperamos con mucho cariño. Y también les esperamos con mucho cariño para el concierto Amor sin Condición, que es el sábado 17 de febrero a las 7 de la noche, tarde, allá en la calle de Madroño, donde se encuentra el templo de Jezreel. La entrada es libre y el deseo es uno más para Cristo. Espero que este sábado tengas un tiempecito, o tú mismo te lo busques y lo agendes en tu actividad diaria, para que tengas un momento de reflexión, de meditación, no solamente a la luz de nuestra lectura bíblica, sino de la preparación adecuada para celebrar la cena del Señor. Siempre es un consejo sabio el que Pablo le dio a la iglesia: examínese cada uno en su corazón, para que participe de la mesa con una conciencia limpia. Es una gran oportunidad para que cada primer domingo de mes hagamos un examen de profundidad y podamos discernir en dónde necesitamos tener un momento de confesión y de arrepentimiento por algo que esté dañando nuestra vida o de nuestros seres queridos, especialmente de nuestra iglesia, nuestra familia espiritual. Prepárate para conmemorar la muerte del Maestro y anunciarla, como dice la Escritura, hasta que Él regrese por su pueblo. Les felicito si pudieron cumplir con sus lecturas hasta el día de hoy. Recuerden que el domingo no hay meditación, pero sí hay lectura. Entonces, no pierdas de vista que tendrás que seguir leyendo tu Biblia, y el lunes haremos un pequeño repaso de la lectura del domingo y continuaremos con la del lunes. Por ahora, les mando un abrazo fraternal, muy cariñoso a cada uno de ustedes.